Buenas tardes, te doy las gracias una vez más de que estés aquí acompañándonos, de que estés orando por nosotros, porque este ministerio avance, que el Evangelio de Cristo se conozca fuera de estas cuatro paredes y que muchas personas puedan conocer de su palabra a través de este medio. Mi oración es de que la gente pueda tener una relación, no con una religión, sino con Jesucristo. Y aquí estoy para poder pronunciar el Evangelio de Cristo de la manera más sencilla y que tú puedas aprender algo distinto a lo que normalmente se conoce como una religión. Así es que gracias por acompañarnos una vez más y vamos a empezar. Vamos a continuar donde nos quedamos la última vez en el libro de los Romanos, capítulo 1, verso 1. Si quieres ayudarnos, puedes darle un like, compartirlo o dejar un comentario o hacernos una pregunta. Estaríamos con todo el gusto de poder ayudarte y poder darte las gracias por tu apoyo y tus oraciones. Así es que, una vez más, la promesa y personaje del Evangelio. En Romanos capítulo 1, del verso 1 al verso 3 leemos de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a explicar esto de una manera fácil y sencilla, pero también de una manera poderosa, que cambie la naturaleza de nuestros corazones y que podamos vivir vidas semejantes a la tuya. Padre, gracias. Aquí estamos para servirte y, Señor, si es tu voluntad traer personas a este ministerio, Señor, que sea tu voluntad. Aquí estamos simplemente, Señor, esperando a las personas que tú has de enviar a través del poder de tu evangelio. Señor, usa a mis hermanos, usa a mi familia de una manera que el mundo pueda conocer tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que vemos en el verso 1, Pablo, que es lo que estuvimos estudiando ya por 2 semanas. Y seguimos leyendo. La última vez dijimos, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Observábamos acerca de la vida del apóstol Pablo. Observamos una pequeña biografía de su vida. Así que Pablo inicia presentándose en esa carta como siervo de Jesucristo, que ha sido enviado y que ha sido separado para predicar el Evangelio de Dios. La segunda pregunta aquí sería, ¿qué es el Evangelio? ¿Tú sabes qué es el Evangelio? ¿O es una palabra que simplemente has escuchado a través de los años o a través de tu vida? El Evangelio significa solamente buenas noticias, buenas noticias. Esto es las buenas noticias de Dios. Lo que tenemos aquí son las buenas noticias de Dios. Dios desea que conozcamos las buenas noticias acerca de su Hijo Jesucristo, que Él dejó a través de sus discípulos. Hoy en día utilizamos los medios de Facebook, utilizamos Instagram, utilizamos YouTube y de una manera personal informamos y comunicamos hechos recientes acerca de nuestras vidas. Mucho de lo que comunicamos en Facebook y en otros medios sociales anuncian en su mayoría cosas que le interesan a la gente, lo mejor de nuestras vidas, pero también abundan hechos y sucesos trágicos, sucesos difíciles, sucesos dolorosos en la vida de muchas personas. Hoy nos acabamos de enterar de la muerte de un ser querido para una familia, pero en realidad la verdadera realidad es de que la humanidad sufre, la humanidad está en guerra, la humanidad padece hambre. Inclusive para los que ni siquiera sufren esas cosas, otros sufren enfermedades, otros han sufrido desastres naturales. Al igual, hay personas que tienen problemas con ansiedad, hay personas que tienen problemas con depresión, hay personas que tienen problemas con la ira, viven con miedo. Muchas personas que les cuesta trabajo dormir, viven con insomnio, tienen problemas físicos. Muchos tienen obesidad, que es algo muy común ya hoy en nuestros días. Tienen úlceras, diabetes,
cáncer e innumerables problemas físicos y emocionales, de los cuales siempre se está tratando de aliviar el dolor de los problemas con alcohol, con drogas e inclusive con el suicidio. Mucha gente se suicida por los problemas que llegan a su vida. El ser humano siempre está buscando mejorar su vida, pero el mundo le pone muchas trabas al éxito personal. Se suele confundir las buenas noticias de Dios con mejorar la vida física y económica de este lado del cielo. Pero no nos damos cuenta que el éxito de unos ha sido el empobrecimiento de otros y la desdicha de otros. Y lo cierto es que ha sido a causa de nosotros mismos, que actuamos de manera egocéntrica. Siempre estamos pensando en nosotros mismos. Somos egoístas. Nos consumimos, nos acabamos, nos desgastamos. Usamos a la gente y abusamos de la gente. Muchas de las enfermedades y malestares emocionales han sido causa de nosotros mismos, de la misma conducta y comportamiento humano. Lo cierto es que el mundo está lleno de malas noticias. El mundo está lleno de malas noticias y ha sido a causa de una conducta egoísta del ser humano, a la cual la Biblia le llama pecado. La Biblia le llama pecado a la conducta egoísta del ser humano. Y todos nos hemos sentido culpables en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos sentido la culpa, sabiendo que hicimos algo mal. Esta emoción de la culpa es parte del ser humano. La evidencia de la existencia del pecado en nosotros está visible en todas partes que nos rodean. Inevitablemente donde hay personas se va a manifestar el pecado. Donde hay personas se manifiesta o resalta el pecado. ¿Cómo qué? Como la avaricia, la envidia, los celos, las peleas, los chismes, la mentira, el robo. Cada una de esas cosas son evidencias de la existencia del pecado en la vida del ser humano. Y la culpa que todos en algún punto hemos sentido es el indicador de que algo está mal. Todos nos hemos sentido culpables y eso nos indica que algo está mal en nosotros. Y esto es el pecado. Todos sabemos que es sentir una fiebre. Y esto nos indica que algo anda mal en nuestro cuerpo, que algo sucede. De igual manera, todos hemos sentido culpa. Y la culpa nos dice que algo está mal dentro de nosotros. Para reprimir la culpa, para quitarla, para no sentir culpa, la gente voltea al dinero, a posiciones, a alcohol, a drogas, busca el sexo, busca viajes, busca el éxito. Y eso es un círculo vicioso que consigo trae más dolor, no solamente para el que busca esto, sino para los que lo rodean. El consumirnos en el egoísmo inevitablemente producirá culpa. La culpa inevitablemente dirigirá a vivir sin sentido. No habrá sentido ni propósito. Y una vida que vive sin sentido, por último, la dirige a vivir sin esperanza. La culpa produce que no haya esperanza en nosotros. Lo cierto es que la esperanza siempre motiva a realizar sueños imposibles. La esperanza siempre motiva a realizar sueños imposibles. La esperanza de algo mejor siempre está presente en las vidas de las personas. Pero la realidad es que nacemos en un mundo donde no hay mucha esperanza. La gente pone su esperanza en tantas cosas que al final se da cuenta que fue inútil. Y esas son malas noticias. El Evangelio proviene del lenguaje griego que significan buenas noticias. En el mundo encontramos malas noticias, pero Dios está ofreciendo buenas noticias. Y esta palabra evangelio anuncia alegría, felicidad, un festejo por algo muy importante que ha sucedido, que está pegado mucho al triunfo, al ganar. Por ejemplo,
en aquel tiempo se utilizaba esta palabra para anunciar el nacimiento de un hijo del emperador. Son como las noticias del día de hoy. ¿Quién no se alegra con el nacimiento de un niño que viene dentro de la familia? O viene a ser parte de la familia, o de un ser querido, de un ser cercano. ¿Quién no se alegra con eso? O mucha gente se alegra con el nacimiento de un artista famoso. El anuncio del Evangelio de Dios son sus buenas noticias. Son sobre el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Y es el cumplimiento de una promesa hecha por Dios. Por eso dice en el verso 2 que este Evangelio de Dios, estas buenas noticias hechas de parte de Dios, son una promesa hecha por Dios. Por eso dice en el verso 2 que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Recuerda que esta carta iba dirigida a ¿quiénes? A una iglesia de hace 2000 años atrás, en su mayoría integrada por judíos, pero también había no judíos dentro de ella, gentiles. Pablo les está diciendo, en otras palabras, soy un siervo, soy un enviado por Dios y separado para anunciar las buenas noticias de Dios. Y esto no es algo nuevo, dice Pablo, sino que es la noticia que ya se nos había prometido en las Escrituras, de antemano por los profetas de Dios. Este evangelio es el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho por medio de los profetas. Y Pablo diría, a quienes ustedes conocen, porque los judíos conocían bien las Escrituras, conocían bien sus promesas, y eso se les enseñaba a gentiles que habían pasado de estar en el paganismo al judaísmo, pero muchos de ellos habían aceptado el evangelio y muchos de ellos conocían a esos profetas. Estas buenas noticias no son, dice Pablo, un acontecimiento añadido, no es algo nuevo, no es algo agregado a la palabra de Dios. Estas buenas noticias de Dios estas buenas noticias de Dios son congruentes con una promesa anticipada por Dios muchos años atrás. No es que algo sea, no es que haya sido añadida o pegada a las Escrituras o a la palabra de Dios o a la Biblia. Los siervos de Dios siempre anuncian la palabra de Dios como fue establecida en base por Moisés. Toda la palabra de Dios es congruente y verdadera consigo misma. No tiene ideas que sean incongruentes a ella, sino que además son congruentes con el carácter y los atributos de Dios. Sus promesas siempre son congruentes con Dios mismo y no contienen ninguna cosa, no tienen ningún pensamiento o filosofía externa al carácter de Dios. Así que Pablo está anunciando el acontecimiento de una buena noticia que ya había sido prometida de antemano para el mundo, para los seres humanos. Ahora la buena noticia acerca de quién. ¿Acerca de quién? ¿Quién es el personaje principal del Evangelio? ¿Quién es el personaje principal del Evangelio? De eso se tratan las buenas noticias. Verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es una personalidad incomparable de toda la historia humana. Existieron muchos personajes en la historia que dejaron un legado asombroso a la humanidad. Tal vez no conocen a estas personas, pero estos nombres son sonados dentro de las escuelas. Sócrates enseñó 40 años. Platón enseñó 50. Y Aristóteles 40 años. Estos son filósofos griegos. El ministerio público de Jesús duró menos de 3 años. El ministerio de Jesús, su trabajo de Jesús solamente duró 3 años. Pero la influencia de su vida es mucho más importante que los 130 años combinados de los 3 personajes anteriores que mencioné, a estos 3 filósofos más grandes de toda la antigüedad. Jesús nunca pintó un cuadro. Jesús nunca pintó pinturas como
ese artista famoso Rafael, o Miguel Ángel, o Da Vinci, y de muchos otros artistas. Pero muchos de ellos encontraron su inspiración en la obra de Jesús, en Jesús. Jesús no escribió nada, no escribió poesía, pero hay escritores que tomaron el legado de Jesús para escribir grandes obras maestras de la literatura. Ralph Waldo Emerson dijo que el nombre de Cristo, más que escribirse en un libro, se ha grabado en la historia de este mundo. El nombre de Jesucristo se ha grabado en la historia de este mundo. Todo el mundo conoce a Jesucristo o ha oído hablar de Él. Jesús no compuso música como las que nos gusta, pero muchos músicos encontraron una inspiración para escribir melodías grandiosas, composiciones acerca de Jesús. Jesús ha influido en la sociedad humana como ningún otro personaje en la historia. Este es el personaje del Evangelio. Este es el personaje del Evangelio. Cristo. Y lo que hace tan maravilloso a las buenas noticias de Dios es que el hombre no merece nada, por lo que he dicho al principio, porque en él está el pecado. Que el hombre no merece nada, pero más sin en cambio Dios es misericordioso y bueno. El Evangelio es el tema principal de la carta a los romanos. La carta a los romanos se trata acerca del Evangelio. Y Pablo va a explicar qué es el Evangelio desde una profundidad espiritual, desde un ángulo bíblico. No va a explicar el Evangelio como lo explicó Mateo, Lucas, ni Marcos, ni Juan. Lo explica desde otro punto de vista bíblico, teológico. Demostrando primeramente que el mundo está viciado en un continuo vivir de autodestrucción, haciendo evidente la maldad del ser humano y cómo Dios traerá un juicio sobre esta clase de humanidad, tanto de judíos como de no judíos, pero que en su amor vendría el cumplimiento de la esperanza fuera de este mundo y llega esa esperanza a este mundo lleno de maldad y sus consecuencias. Así es de que Jesús es el tema principal del Evangelio. El tema que vamos a mirar aquí es el Evangelio de la gracia de Dios. Y hay muchas maneras en cómo se le llama al Evangelio aquí en el Nuevo Testamento. Se le conoce al Evangelio de Dios como efectivamente el Evangelio de Dios. Pero también se le conoce como el Evangelio de su Hijo, el Evangelio del reino de los cielos, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la incircuncisión que es para los gentiles, el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la paz, el Evangelio del Dios bendito, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por último, el Evangelio eterno. Esa es la manera en cómo se describe el Evangelio en el Nuevo Testamento. Pero siempre se suele dudar sobre la palabra de Dios que fue escrita por hombres. Y qué bueno que fue así. Porque, ¿sabes? Estos hombres no escribieron nada acerca de ellos, pero sí escribieron el testimonio de la relación que ellos tuvieron con Dios. Y a decir verdad, cuando analizas esto, tú puedes mirar que en cada descripción que ellos hicieron acerca de Dios es congruente con el carácter y los atributos de Dios. Y puedes mirar cómo se describe a Dios desde la Biblia, siendo el Evangelio no algo nuevo, no algo añadido a este libro, sino que viene a ser el Evangelio el cumplimiento de las promesas de Dios hechas para un mundo
que siempre está viviendo dentro de un campo de malas noticias que a todo tiempo llegan a nuestras vidas. El mundo siempre anda buscando algo mejor, una esperanza. He estado mirando documentales sobre gente que viene de Centroamérica, que se sube al tren de la bestia para viajar a los Estados Unidos como ilegales. Pero en el camino hay personas, hay pastores, hay iglesias que les están ofreciendo el evangelio de Dios, pero a la gente no le interesa tal cosa, a la gente le interesa llegar a los Estados Unidos. Y muy pocos de ellos realmente entregan su vida a Cristo o vienen a aceptar el evangelio de Dios. Porque no es su prioridad, no es su interés es llegar a los Estados Unidos. Y muchos de nosotros que ya estamos en Estados Unidos, aún estamos buscando el sueño americano y poder vivir como vive el ciudadano americano. Y hacemos a un lado las cosas de Dios porque estamos buscando aún enriquecernos aquí cuando todo eso es simplemente, Salomón dice, vanidad. Dios nos ha enviado el evangelio porque allí podemos encontrar nuestra verdadera esperanza. Para el cristiano ya no existe el sueño americano. Para el cristiano existe el sueño de pasar una eternidad en relación con Dios, con Jesucristo. Y salir de este campo lleno de maldad. Así es que te doy las gracias una vez más por habernos escuchado, visto en esta tarde y sigue orando por nosotros. Así es que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu evangelio, por tu palabra. Señor, síguenos dando la fuerza y el poder para seguir adelante. Y Señor, que esto pueda traer una bendición increíble para otras personas. Señor, ayúdanos a ver la verdadera necesidad que existe dentro del ser humano, dentro de su alma, su espíritu. Señor, te rogamos que tu palabra no regrese vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por vernos y nos estamos viendo pronto. Que Dios te bendiga.